Conducir por aplicación parecía sencillo hasta que aprendí a distinguir los silencios. Soy Jair, regiomontano, y en 2021 manejé casi a diario por Monterrey y sus salidas industriales. Me acostumbré al ruido del motor, a las notificaciones del celular, al tintinear de la taza térmica en el portavasos, a la rutina de comprobar frenos, luces y llantas antes de abrir la app. Con el tiempo uno se vuelve animal de hábitos: arrancar, conectarse, aceptar viaje, localizar PIN, confirmar nombre, seguir ruta, calificar, repetir. Crees que todo está bajo control hasta que el control se te cae de las manos y no haya donde mirar que te devuelva la calma. Aquella tarde de mayo la pantalla mostró un viaje largo hacia el oriente, casi empalmando la carretera a Reynosa. Tarifa atractiva, poco tráfico por ser domingo. Acepté sin pensarlo. Pasé por la pasajera, una mujer de unos 40 que no alzó la vista del celular. El PIN registró su abordaje, vibra breve que el cuerpo aprende a ignorar. Llevábamos 10 minutos cuando dijo que bajaría antes y veía una tienda grande para comprar agua. Respondí que sí con un gesto. No quería conversación. Ella tampoco. La tienda apareció en una curva amplia. Estacioné frente a la entrada, reparé en el toldo sucio y en la fila de anuncios de recargas pegados sobre el vidrio. La pasajera bajó sin despedirse y yo quedé con el olor tibio del asiento recién desocupado. Hubo un detalle que ahora me parece una campana, pero en ese momento no le di significado: el cinturón del copiloto estaba enganchado sin que nadie lo hubiese utilizado. Lo solté de un tirón, resentido por la costumbre de encontrarlo siempre colgando, y hundí el pulgar en el botón rojo hasta oír el clic de liberación. El silencio se asentó como una sábana húmeda. Al voltear, vi a una señora en una silla de plástico, junto a la puerta del local. Tenía la mirada clavada en el interior del coche, no en mí. Sus labios se movían sin sonido. Por la máscara mal colocada, apenas se adivinaban palabras. Supe, con esa certeza fastidiosa de lo inevitable, que la frase era para mí. No quise escucharla. Subí el volumen del aire acondicionado y jugueteé con la perilla. La pasajera tardó. Cuando la vi regresar, venía con una sola botella y la cabeza gacha. Abrió la puerta trasera, se sentó, cerró. El PIN vibró anunciando que el viaje continuaba. Aceleré despacio para retomar la carretera. La primera extrañeza fue leve, casi ridícula. El auto marcó sensor de peso en el asiento del copiloto. Un pitido intermitente, el de siempre cuando alguien se sienta sin abrocharse. Miré de reojo. No había nadie. Acerqué la mano al cinturón y lo encontré frío, como si hubieran dejado una bolsa de hielo sobre la hebilla. Lo abroché por inercia, más para silenciar el aviso que por otra cosa. El sonido se cayó. La pasajera atrás no dijo nada. En el retrovisor vi sus ojos, mínimos, como si luchara contra una migraña. Quise preguntarle si estaba bien, pero preferí el protocolo: mantener la ruta, evitar distracciones. A los 15 kilómetros, la app se desconectó por un segundo. Pantalla en blanco, luego reconexión, y de pronto apareció un trayecto alterno, una línea morada que se separaba de la línea azul y se internaba por un camino de terracería que no recordaba haber visto. La advertencia de siempre: ruta más rápida por tráfico adelante, parpadeó una sola vez. No toqué la pantalla. Seguí por la carretera principal. Sin embargo, el mapa comenzó a mostrar 2 puntos de destino, el original y otro con el mismo nombre del barrio pero con un sufijo extraño, como si alguien hubiese duplicado la colonia con una abreviatura inexistente. El auto, obediente al GPS, quiso corregirme con instrucciones que no venían de la voz a la que yo estaba acostumbrado. No era la voz metálica habitual. Era más baja, sin género, como un aire que se mete por las hendiduras del tablero y articula órdenes sin saliva. Doblé la muñeca para bajar el volumen del celular.
El giro de la perilla devolvió un crujido de estática que no correspondía a ninguna función del coche. El espejo lateral izquierdo vibró, como si algo lo rozara. Entonces sentí el olor. No era gasolina, ni caucho, ni tierra. Era humo dulce, de copal húmedo. Lo conocía por fiestas patronales. En la colonia siempre prendían algo en la capilla los días primeros. Ese olor apareció adentro, no fuera, como si el filtro del aire acondicionado lo exhalara. Se me cerró la garganta. Por reflejo bajé el vidrio. El viento caliente me golpeó, pero el copal siguió ahí, colgado del techo como un recuerdo pegajoso. Apreté el volante. El cinturón del copiloto se tensó sin que yo lo tocara, un jalón decidido, corto, que hizo sonar el rodillo, metálico, casi un tirón de alguien ajustándose. El auto corrigió una línea invisible en la recta, un pequeño cabeceo hacia la cuneta y de vuelta. Lo sentí, no lo vi. El cuerpo sabe cuando otro cuerpo ocupa espacio junto a él. El asiento crujió con un peso que no era peso humano, más bien con la forma de un peso. Si has cargado una maleta llena de ropa mojada, entiendes, volumen y humedad sin músculo. La pasajera habló al fin, con voz apagada. Preguntó si faltaba mucho. Dije que no. No quería que el timbre de mi garganta delatara el frío que me subía por los antebrazos. El monitor del tablero, ese que nunca miro, mostró un icono nuevo, un pequeño símbolo de copiloto con un cinturón abrochado. No existe tal icono, lo sé ahora. En ese momento lo tomé como un error. La señal telefónica cayó. La barra quedó en una rayita obstinada que no se movía. El mapa quedó en pausa, y detrás de la pausa latía una imagen que no era mapa, como si por debajo de la capa de rutas hubiera otra cosa, un bosque viejo dibujado en trazos de tinta, un límite negro donde la carretera terminaba antes de lo previsto. Volví a pensar en la señora de la tienda. La imaginé moviendo los labios, cortando el aire con la mano, queriendo detener una puerta que ya estaba abierta. En el retrovisor, los ojos de la pasajera se habían cerrado. La cabeza, ladeada. Por un momento pensé que dormía. Entonces vi que sus dedos apretaban la botella con una fuerza que blanqueaba los nudillos. No era sueño. Era inmovilidad. El auto comenzó a perder velocidad aunque yo no había dejado de pisar. El pedal se sintió más duro, como cuando se hunde en lodo. A lo lejos, un paradero abandonado con un techo de lámina apareció como un alivio. Activé direccional, me orillé, dejé el motor andando. El olor a copal se volvió concentrado, y con él llegó otro, agrio, como de flores marchitas guardadas en un cajón. Volví a mirar el cinturón del copiloto. El broche temblaba con un tic leve, como si alguien respirara muy poco, muy cerca. La pantalla del celular encendida sobre el soporte mostró una notificación que no correspondía a la app, pasajero adicional detectado. Nunca me había salido. Nunca he encontrado esa función desde entonces. Debajo, un nombre que no pronunciaré. No era un nombre de persona. Era un conjunto de sílabas que me dejó un dolor de oído, un zumbido que subió por el cuello, traspasó la nuca y se instaló detrás de los ojos. Apagué el coche. El ruido del mundo volvió como un golpe. Tremolaron los grillos. En el paradero se escuchó el latón del techo acomodándose con el calor. Pensé en bajar y pedirle a la pasajera que cambiáramos de lugar, que se sentara adelante, que me hablara de cualquier cosa. No lo hice. No quería que el asiento del copiloto quedara vacío otra vez. No quería ver el hueco ocupar su propia forma. Volví a encender. La pantalla negra tardó un segundo más de lo usual. Ese segundo fue suficiente para entender que yo ya no estaba solo aunque siguiera estando solo. Las llantas se despegaron del polvo con un chasquido. Avancé. El sol bajaba, naranjas pálidos tropezando con cerros lejanos. La carretera, recta. No había autos. La línea central,
difusa. Un camión vino de frente a muchos metros, luces altas encendidas. El cinturón del copiloto se tensó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si un cuerpo sin hombros se protegiera de un impacto inminente. El auto se cargó apenas a la derecha, mis manos corrigieron. Fue un movimiento minúsculo y sin embargo sentí la gravedad cambiando de sitio, una inclinación que recordó a los juegos mal ajustados de feria. La llanta delantera mordió la orilla de grava. Y ahí escuché, por primera vez, una respiración. No era mía. No era de la pasajera. Era un aire sin pulmones, cercano, paciente, que no se agitó cuando el coche vibró, se mantuvo constante, como quien ya sabe cuál será el final y solo lo espera. El camión pasó, la ráfaga empujó el espejo, y yo recuperé la línea. La pasajera abrió los ojos y preguntó si estábamos bien. Dije que sí. Faltaban 6 kilómetros, según la app. El olor se hizo más tenue, como si retrocediera hacia la caja de fusibles. El icono del copiloto desapareció. Aflojé el volante. En la recta final, la ciudad se anunció con anuncios de talleres y lonas de promociones. Entregué a la pasajera frente a una casa de ladrillo aparente. Bajó, me dio las gracias sin emoción. El ping marcó viaje completado. El mundo volvió a su frecuencia. No pude irme. Apagué el auto, abrí la guantera, busqué por buscar. Toqué el piso del asiento, palpé el tapete. Mis dedos dieron con algo cerca de la guía del riel, una bolsita de tela negra, atada con hilo rojo. No la abrí. La presión del hilo era compacta, húmeda. El olor a copal regresó en un golpe seco. La arrojé al basurero de la esquina y me lavé las manos con gel hasta irritarme. Conduje a casa con las ventanillas abajo. No encendí música. No toqué nada. Esa noche, al estacionar, el cinturón del copiloto se soltó solo. El rodillo devolvió la cinta con un zumbido largo, como un suspiro liberado. No dormí. Pensé en reportarlo como objeto olvidado, pero la app no tiene un botón para eso que no se debe nombrar. O sí, y no lo vemos. A la semana siguiente dejé de hacer viajes largos. A la fecha, todavía a veces, cuando el tablero se queda a oscuras un segundo, vuelvo a oler el copal húmedo y el cinturón se estira lo suficiente para recordarme que hay huecos que no deben ocupar los vivos. Si vuelvo a pasar por una tienda en carretera y una señora me mueve la mano desde una silla de plástico, no dudo, me bajo, cierro el coche y me quedo donde toque. No hay tarifa que pague el asiento que aprendió a respirar. Me llamo Mariela Cano. Conduzco Uber en Guadalajara desde 2018. Lo que voy a contar ocurrió en 2022, un lunes con cielo cargado y bochorno, ese calor húmedo que deja pegajoso el volante y vuelve espeso el aire dentro del coche. Había trabajado todo el día entre avenidas saturadas, entregas escolares y gente que se sube con prisa y se baja sin despedirse. Eran las 23:10 y ya había apagado la aplicación. Tenía la costumbre de estacionarme unos minutos, revisar que no hubiera objetos olvidados y mirar el tablero como si en el orden de las luces hubiera algún consuelo. En casa me esperaban mi mamá y mi hijo dormido, la calle estaba tranquila, las farolas dejaban conos amarillentos y el zumbido de los transformadores hacía de fondo. Volví a encender la app solo para verificar el balance y saltó un ping. Zona industrial hacia el Salto, tarifa alta por poca oferta. Dudé, ya era tarde para distancias largas. El mapa mostraba un punto sin nombre a un lado de un canal de riego, más allá de la última caseta, donde el satélite se vuelve caprichoso y la señal cae. Aún así acepté. El cansancio suele negociar con la necesidad mejor que cualquier conciencia. Además, un último viaje, pensé, llego, regreso por periférico, me lavo la cara y a dormir. Recogí a la pasajera en una privada con portón eléctrico.
El guardia me pidió placas, anotó mi nombre sin levantar la vista. La persona salió rápido, como si hubiera calculado mis tiempos, mujer joven, chamarra ligera a pesar del calor, una mochila pequeña y, en la mano, un paquete envuelto en papel estraza. Tenía el cabello recogido y una palidez que no siempre es nocturna. Al sentarse atrás noté un olor tenue, no a perfume, sino a agua estancada con flores viejas, el tipo de olor que queda en las capillas donde las ceras se pegan al mármol. La ubicación que marcaba su destino era una coordenada suelta. El rótulo del mapa decía nada, ni colonia, ni nave, ni parque. Encendí la dashcam por costumbre, configuré la ruta y salimos. En el retrovisor la vi mirar su paquete como si contara los pliegues con la vista, el cinturón tensado, la espalda recta. Al pasar por Lázaro Cárdenas, el tráfico era casi un rumor. Al tomar la desviación hacia las naves, el aire cambió, diésel, humedad, ese polvo metálico que se levanta cuando las montacargas dejan tiras de óxido en el piso. El mapa recalculó 2 veces. Primero me trazó hacia una calle en la que años antes había una empacadora, la cerraron después de un incendio, lo supe por los viajes de madrugada que me tocó hacer a sus trabajadores. Cada vez que cruzo por ahí recuerdo el olor a plástico quemado y los cascos blancos en fila. El destino, sin embargo, se movía varios metros a la izquierda, después de un cruce, el punto quedó a nuestra espalda, luego adelante otra vez. La señal subía y caía. En la pantalla, el triángulo de mi auto daba saltos breves, como si patinara sobre el asfalto. La noche, en las zonas industriales, suena diferente. Se escuchan los chillidos de las bandas transportadoras incluso con las puertas abajo, se sienten vibraciones que no llegan del motor propio sino del conjunto, un pulso que viene de lejos y atraviesa. Pasamos junto a una fundidora con reflectores encendidos y hombres de chaleco fluorescente tomando turno. Al cruzar, el viento trajo un silbido largo, de esos que se forman entre láminas. Mantuve la vista en la línea blanca. A un lado, el canal corría oscuro con manchas de luz donde el agua se rizaba. La aplicación indicó que nos acercábamos al destino y la flecha final señalaba una brecha a la derecha, una apertura entre costales de grava con huellas de llantas. Entré despacio. La suspensión rechinó en el primer bache, el piso estaba irregular y el murmullo del canal se volvió más claro. Las farolas habían quedado atrás, ahora solo tenía mis luces y un reflejo opaco de la luna en el agua. Avancé unos metros. La pantalla marcó que faltaban 110, luego 108, luego 120, como si midiera una distancia sin intención de terminarla. Me detuve cuando el camino se cerró en un montículo de tierra. A la izquierda, algún tiempo atrás, alguien colocó una cruz de cemento sin nombre. Tenía restos de cera derretida, pétalos adheridos por el sereno y un listón descolorido. Del lado del canal, a una distancia difícil de precisar, se veía una sombra recortada frente al barandal, una forma alta, quizás un poste, quizás un vigilante, inmóvil de una manera que no es humana ni inerte, un estar que vigila sin moverse. La pasajera abrió la puerta con cuidado, como quien no quiere que el aire cambie de temperatura. Bajó sin decir nada, caminó hacia la cruz y se detuvo ahí. No recé, no toqué la bocina, no apagué el motor. No quería alterar lo que fuera que se había impuesto ese ritmo. Miré la hora, 23:42. Ella rompió el papel estraza y dejó ver un ramo de azucenas amarradas con hilo de yute. Las acomodó sin prisa, con la familiaridad de quien lleva haciéndolo un tiempo. Se quedó quieta, los hombros hundidos, la cabeza un poco hacia un lado. A cierta distancia, las azucenas parecieron no corresponder a ese paisaje de grava y metal, como una pieza colocada en un rompecabezas de fábrica, bellas pero fuera de escala, pálidas ante tanta oscuridad. Mantuve las manos en el volante. Noté una corriente de aire que entró por la ventilación aunque tenía las ventanillas arriba. Esa brisa trajo de nuevo el olor a flores viejas, solo que entonces se mezcló con otro más concreto, más técnico,
grasa industrial, aceite cortado con polvo. El canal hizo un ruido distinto, un borbotón breve, como si algo pesado hubiera caído al agua a distancia. Alcé la vista y ya no vi la sombra recortada frente al barandal, o se había disuelto en la oscuridad o nunca estuvo ahí más que por el juego de luces. La pasajera regresó al coche con la misma quietud con la que había bajado. El cinturón volvió a tensarse, el asiento crujió 1 milímetro. En el retrovisor, por un segundo, su rostro apareció más pálido que antes, quizá era el reflejo de la pantalla, quizás la luz del tablero. El reloj marcaba 23:49. Inicié el regreso con cuidado para no romper la suspensión. Al tomar la avenida, la aplicación no cerró el trayecto. La barra de progreso se quedó fija, el botón de finalizar viaje se volvió gris y luego recuperó el color. Toqué 2 veces y no pasó nada. El sistema a veces se queda colgado en zonas muertas, apreté los labios, marqué mentalmente el minuto para reportar, pero seguí. No iba a quedarme ahí a pelearme con una interfaz. El camino de vuelta fue silencioso de un modo que no es habitual. No silencio de cansancio, sino de contención. Cada tope parecía una respiración contenida, cada semáforo en rojo, una mano sobre el hombro. Las naves, al otro lado, dejaban oír golpes sordos, tubos que caen o puertas que se cierran mal. En un retorno, un perro cruzó corriendo con el pelo erizado. En la pantalla, por fin, el botón respondió y el viaje se cerró con un sonido leve. El mapa volvió a mostrar la ciudad como un organismo lleno de puntos, choferes moviéndose, llamadas, calor. Dejé a la pasajera en una calle de Santa Cecilia, frente a una casa con cochera abierta y un coche cubierto con una lona. La reja tenía flores pintadas en los barrotes, de esas que parecen alegres aunque la pintura ya se descascara. Bajó sin despedirse, con la naturalidad tímida de quien lleva una pena que no se comparte con desconocidos. Cerré la puerta tras sentir el peso del aire en mi mano. La propina llegó unos segundos después, monto redondo, generoso. Encendí la direccional, me fui. En casa, el silencio distinto no se había ido. Mi mamá dormía. Lavé mis manos largo, como queriendo desprenderme de ese olor a cera y aceite que se había pegado a la piel. Tomé el teléfono para dejar la nota del día y revisé el viaje. El historial mostraba el trayecto con una anomalía. El nombre del usuario era un alias que la app asigna a cuentas nuevas, sin foto, sin viajes anteriores. Lo curioso fue la hora de inicio, 23:09, pero yo acepté a las 23:10 después de dudar y la recogí varios minutos más tarde. Y otra cosa, el destino registrado no era la brecha junto al canal, sino una coordenada en el interior de un parque industrial que ya no está activo, la empacadora del incendio. Parpadeé. Mi vista no es infalible, pero no confundo coordenadas cuando conduzco todos los días por los mismos sitios. Fui al coche por la dashcam. La imagen mostraba el trayecto de ida con normalidad, el guardia, la puerta, la avenida, mis manos en 10 y 2. Al llegar a la brecha, la cámara hizo un ajuste de exposición y, por un momento, el grano subió como si la noche se hubiera vuelto partículas. La pasajera bajó, solo se veía el perfil de su cuerpo recortado por mis luces. De regreso, la cámara captó el interior con claridad. A los 10 minutos de video, sin embargo, me di cuenta de algo que no quise decir en voz alta. El asiento trasero aparecía vacío. Retrocedí cuadro por cuadro. Se veía el respaldo, la hebilla del cinturón sin torsión, el tapiz con una mancha vieja de café que reconozco, nada más. Tomé otra vez el teléfono, volví a abrir la app, amplié el mapa. El punto de la brecha no aparecía como destino guardado, pero el sistema arrojó un aviso de rutas frecuentes. A esa hora, según el algoritmo, algunos usuarios en esa zona suelen marcar puntos sin nomenclatura, coordenadas crudas. Nunca había visto ese aviso. Salí al patio para respirar. El metal de la reja estaba frío.
En el interior del coche, la luz de cortesía se encendió sola al abrir la puerta y una ráfaga de ese olor regresó, más débil, pero exacto. En el tapete trasero había 2 pistilos anaranjados, como los de una flor marchita. No dormí bien. Al amanecer fui a cargar gasolina. El odómetro marcaba más kilómetros de los que recordaba, no eran muchos, apenas lo suficiente para sentir que la memoria te juega una broma, 3, quizá 4. Mientras el surtidor hacía clic, miré las llantas, en la trasera derecha había adherida una pequeña piedra blanca, de las que se incrustan en caminos de grava compactada. En la tarde, la aplicación me lanzó una notificación, viaje recomendado por patrón de demanda, misma zona, mismo alias de usuario, misma coordenada. La rechacé. Minutos después llegó otra con otra coordenada cercana, la rechacé también. A la tercera, apagué el teléfono. Ese día evité las avenidas hacia las naves, pero el zumbido de los transformadores pareció perseguirme en semáforos lejanos. Con los días, el olor a cera desapareció del interior del coche, pero la Dashcam siguió guardando un archivo que no borré, quizá porque en el fondo no quería deshacerme de la prueba de que algo, una forma de presencia o un error en cadena entre mapas y memoria, me había acompañado de regreso sin ocupar espacio. Semanas después, mientras limpiaba el parabrisas, mi hijo salió al patio con un juguete. Subió al asiento trasero y se asomó por la ventana lateral, la que da al espejo. Dijo que alguien estaba parado junto al coche, que tenía un casco en la mano y que no quería entrar. Revisé el retrovisor y solo vi el portón del vecino, las macetas con tierra seca, la sombra inmóvil de un poste. Mi hijo no miente con esa naturalidad. Desde entonces evito aceptar pings que vengan de puntos sin nombre. No por cobardía, sino por respeto a la forma en que ciertas rutas se quedan en el cuerpo. Hay noches en que el tablero vuelve a brillar con el mismo orden de luces y, en el zumbido de los transformadores, juro escuchar el peso de una respiración que no ocupa asiento. Cuando sucede, bajo la mirada al velocímetro, pongo las manos en 10 y 2 y conduzco como si en cualquier esquina pudiera aparecer, otra vez, el último ping. ChatGPT puede cometer errores. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido, deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora, sin más interrupciones, continuemos. Me llamo Raúl Medina. Conduzco por aplicación desde 2017. En Monterrey las noches pagan mejor que el día y el volante se siente más ligero cuando la ciudad baja el volumen y solo quedan luces, breves silencios en los semáforos y la respiración del motor. Siempre salgo entre las 9 y las 10, regreso a casa cuando el sol ya dibuja el cerro de la Silla. Hay rutas que conozco de memoria: Valle, San Pedro, el túnel, Gómez Morín a la altura de los bares, Vasconcelos con ese desfile de jóvenes y perfumes caros. También hay cosas que aprendí a no preguntar: ¿por qué alguien va en silencio? ¿Por qué no quiere que lo dejen frente a su casa? ¿Por qué te pide que apagues la música y no los mires por el espejo? Uno aprende a tragar curiosidad como si fuera café frío. Aquella noche de 2021 salí tarde. Pasaban de las 10:40 cuando abrí la app y apareció el primer ping, recogida en el centro, a un costado de una torre vieja con un letrero de renta de oficinas que siempre vi vacío. Tarifa normal, destino residencial Los Encinos, un fraccionamiento nuevo en la parte alta, todavía con muchas casas en obra y guardias somnolientos en la caseta. Acepté. Al llegar, no vi la entrada de siempre. Vi, en cambio, a un hombre parado en la banqueta, de espaldas a mí. Alto, demasiado para el promedio. Llevaba traje oscuro, como esos que uno solo ve en conferencias o en funerales importantes. Un maletín angosto colgaba de su mano izquierda. No hizo la seña de rigor ni miró el teléfono para verificar placas, solo abrió la puerta trasera y se sentó.
Dijo un buenas noches apenas audible, como si la voz le pesara. Yo respondí sin esperar conversación. En la app ya estaba marcado su destino. Inicié viaje. El GPS me sacó por Constitución y luego a Morones Prieto. Una ruta limpia, 5 cintillos verdes sin accidentes. Lo extraño fue el olor, no a perfume, no a cigarro, no a alcohol. Un aroma seco, como de caja vieja guardada demasiado tiempo, a papel húmedo que se seca con polvo. Lo noté cuando aceleré en la rampa y subimos. En el espejo apenas distinguía su perfil, recto, inmóvil, los dedos delgados cerrados sobre el maletín. No parecía borracho ni apurado. En todo el camino, ninguna instrucción, ninguna tos. Solo ese silencio que se pega a las almohadillas del volante y al cuero de los asientos. El fraccionamiento tenía luces nuevas, postes flamantes y cámaras que aún brillaban. El guardia me dejó pasar con un gesto rápido y una lista en la que no alcanzaba a leer nombres. La casa destino quedaba en una curva. Fachada blanca, 2 pisos, líneas modernas y un jardín mínimo con piedra volcánica. Había luz en la planta alta y otra amarilla moviéndose detrás de una ventana como si alguien cruzara con una lámpara. Frené despacio. El hombre abrió. No pidió que lo acercara más. No esperó a que le dijera nada. Bajó, cerró sin fuerza, hizo una pausa en la banqueta y caminó hacia la puerta. No vi llaves. La puerta simplemente se abrió. Antes de irse, volteó un instante hacia el coche como si algo le incomodara, como si la noche hubiera olvidado un detalle. No lo sostuve. Terminé el viaje, esperé a que la app registrara la tarifa, revisé que no hubiera basura en el asiento y me alejé. En la esquina, la app se trabó. No aparecía la calificación del usuario ni el resumen del viaje. Nada grave, a veces la señal falla. Seguí trabajando un rato hasta que mi esposa me llamó para pedir que regresara temprano por un tema con su hermana. Desconecté. Esa noche fue corta. A la mañana siguiente, preparé a mi hijo para la escuela. Cuando abrió la puerta trasera, me mostró un teléfono. Era un modelo caro, pero sin funda. Negro, sin huellas visibles. Estaba apagado. Mi hijo dijo que lo había encontrado entre el asiento y la puerta. Mi rutina es revisar siempre después de cada viaje. No había visto nada la noche anterior. Recordé al pasajero, el maletín, la casa de líneas modernas. Supuse que era suyo. Llevé a mi hijo a la escuela y me fui directo a Los Encinos para devolverlo. Fue la primera vez que vi la otra versión. El fraccionamiento era el mismo, caseta, guardia, lista. Pero la curva donde estaba la casa tenía un vacío. En el lugar de la fachada blanca había una estructura gris con rejas de obra, sin ventanas, con paredes húmedas y pedazos de bloque apilados. La banqueta estaba invadida por maleza que no había anoche. Me estacioné al costado. Bajé. Un perro ladró desde algún patio sin dueño. Toqué una varilla sin intención. Estaba fría, como si no hubiera visto sol en semanas. En el acceso, un papel plastificado, obra suspendida, reporte 2018. Me recorrí la cuadra creyendo que me había equivocado de lote. Volví al punto. Mismo número. Misma curva. Mismo poste de luz con su rayón a la mitad. La casa que vi la noche anterior no existía. Regresé al coche con el teléfono en la mano. Intenté encenderlo. No tenía carga. Le conecté mi cable. La pantalla vibró. Al prender, no pidió código, solo mostró un home sobrio, sin fondo personalizado, con pocos iconos. Lo más raro fue la hora, 3:17, aunque en mi coche eran las 9:40. Busqué en contactos. No había nombres, solo números. Abrí la galería. Había 5 fotos.
Cuartos vacíos con pisos de cemento, una escalera a medio terminar, una puerta sin colocar recargada en la pared. En una de las fotos, la misma fachada que vi de noche, perfecta, recién pintada, con luces cálidas. Al hacer zoom, la imagen se granuló de manera extraña y a un costado se alcanzaba a leer un letrero diminuto, Autorización Municipal 1997. Cerré la galería. El corazón me golpeó el cuello de manera incómoda. Apagué el teléfono como si eso me devolviera al terreno sólido de lo que se explica con palabras normales. Llamé a mi esposa. Le conté lo básico. Me dijo que dejara ese teléfono en la administración del fraccionamiento, que no lo trajera a casa. Asentí, pero no lo hice. No quería meter a nadie. Decidí volver por la noche, después del trabajo, para ver si había imaginado algo, si había confundido el fraccionamiento. Uno se aferra a las versiones razonables porque sostienen la cabeza. El resto del día trabajé con una sensación rara en el estómago. La app estuvo extraña, el viaje nocturno no aparecía en mi historial. Había un hueco entre las 22:58 y las 23:31. Como si el archivo se hubiera corrompido. Intenté refrescar, cerrar sesión, reiniciar. Nada. El hueco seguía ahí. Esa noche entré de nuevo a Los Encinos. La caseta tenía a otro guardia. Anotó mis placas. La curva estaba iluminada y la casa estaba ahí. Blanca, limpia, jardín mínimo, las luces en la planta alta encendidas. Me estacioné enfrente. Observé 10 minutos, 15. Las cortinas se movían como si alguien pasara y regresara. La puerta principal no tenía mirilla. En mi espejo se reflejó mi cansancio. El teléfono, ahora con algo de carga, vibró. Una notificación, gracias por llevarme a casa. No era de la app, era un mensaje de texto, sin número, sin nombre. Apreté el volante hasta que dolieron los dedos. Había una tentación absurda de tocar esa puerta, de entregar el aparato como si con eso cerrara un círculo. No lo hice. Me fui. Dormí mal. Al tercer día, mi curiosidad pudo más. Regresé de madrugada. En la curva, otra vez, no había casa, había obra. Esta vez, detrás de los blocks apilados, distinguí marcas negras en la pared, como dedos grandes que hubieran corrido hollín hacia arriba. Caminé la periferia. Encontré un par de botes viejos y, pegado a una columna, un pedazo de malla con restos de cinta amarilla. Del otro lado del lote, medio enterrado, un pedazo de mosaico blanco con manchas marrones que no eran tierra. Sentí que me observaban desde adentro de algo que no tenía ojos. Retrocedí. No corrí porque corría más mi imaginación. Me obligué a convertirlo en rutina, no vuelvas, no pienses. El teléfono lo guardé en la guantera, envuelto en una camiseta. Pasaron 2 semanas sin cambios. Hasta que una madrugada, bajando a San Pedro por una solicitud, el teléfono volvió a vibrar. Lo saqué en el rojo de un semáforo. Otra notificación, esta vez de la app, calificación recibida. Abrí. Un comentario con 5 estrellas que nunca había visto, conduce con cuidado. Entrega en casa. El viaje seguía sin aparecer en mi historial, pero el comentario estaba ahí, pegado a la nada. No se lo conté a nadie. Lo intenté enterrar con más viajes, más cansancio. Hasta que una noche de lluvia salí por un ping que apareció como una coincidencia malintencionada, recogida en el mismo punto del centro, destino Los Encinos, misma casa. El usuario usaba un nombre común que no recordarías al día siguiente. Le di cancelar. La app se trabó y, aunque insistí, el viaje se reactivó en mi pantalla como si alguien más aceptara por mí. Mi respiración hizo ruido contra el silencio del coche. Me estacioné y apagué el motor. El reloj del tablero marcaba 07. Miré el retrovisor. No había nadie en la banqueta.
De pronto, el seguro de la puerta trasera hizo ese clic mudo que a veces hace con la vibración. El asiento crujió como cuando alguien se sienta con cuidado. El olor a papel viejo llenó el habitáculo sin que hubiera brisa. No giré la cabeza. No quería ver nada que no supiera describir sin mentirme. Mi pulgar, por costumbre invencible, tocó iniciar viaje. La ruta se dibujó sola. Conduje en automático, ojos al frente, manos firmes y la sensación de otro pulso, ajeno al mío, latiendo detrás de mí. Llegamos a la curva. Las luces estaban encendidas. En mi espejo, el asiento parecía apenas hundido por una sombra. El seguro de la puerta trasera clicó de nuevo. No se abrió. Desde dentro del bolsillo de mi abrigo, el teléfono vibró con tanta insistencia que tuve que sacarlo. En la pantalla, la galería se abrió sola y mostró la foto de la fachada blanca. Pero el archivo, como si alguien lo pintara en ese instante, empezó a degradarse hacia la imagen de obra. La ventana se borró primero, luego la puerta, luego las luces, hasta quedar la pared sucia con marcas de hollín. Una última línea apareció a mano alzada sobre la imagen, como si la dibujara un dedo. No es ahora. El asiento dejó de sentirse ocupado. Afuera, la puerta de la casa, la que existía hacía un segundo, ya no estaba. En su lugar, la reja torcida y el lote vacío. El teléfono dejó de vibrar. Mi respiración volvió a mí después de un rato. Puse primera. Me fui sin mirar la curva hasta el siguiente crucero. Ese fue el último viaje nocturno que hice en esa zona. Borré la app un tiempo. Volví semanas después, en turnos diurnos, con rutas seguras y pasajeros que olían a café. A veces, cuando quedo en rojo junto a un muro de obra, siento otra vez el aroma a papel viejo. No vuelvo la cabeza. El teléfono no se lo di a nadie. Lo traigo porque me he convencido de que es peor abandonarlo. A veces se enciende solo a las 3:17. Siempre muestra la fachada blanca y el jardín mínimo, perfectos por unos segundos, como si en algún lugar del mismo terreno, en otro pliegue de la ciudad, alguien siguiera encendiendo la luz de la planta alta antes de que todo vuelva a ser polvo, varillas y marcas negras en la pared. No lo miro mucho. Basta con saber que, en Monterrey, hay una casa que vive solo en la hora correcta y que hay noches donde la app te manda a lugares que no están en el mismo tiempo que tú. Y basta con recordar que hice una entrega en un domicilio que no existe a la mitad del día, pero sí existe para los que llegan de madrugada con maletín, sin prisa y con olor a cosas guardadas. A veces, cuando pienso en dejar de conducir, es por eso, no por el cansancio, por la certeza de que hay viajes que no eliges y que, si te tocan, se quedan en tu coche como una calificación que no puedes borrar. Me llamo Darío Salcedo y durante 2 años manejé por las noches en una ciudad fronteriza del norte. No diré cuál, porque a estas alturas ya no quiero que nadie me llame para preguntarme si fue aquí o fue allá, pero quienes viven en la línea saben que, a unos cuantos kilómetros, la ciudad se deshace en brechas, rancherías y colonias nuevas sin alumbrado donde la señal se corta y los perros ladran a la nada. Empecé a conducir en 2021 para cubrir de 9 de la noche a 5 de la mañana. Dinero rápido, menos tráfico, más riesgo. Uno aprende a leer sombras, a distinguir un poste de un hombre, a reconocer por el sonido si lo que viene atrás es una patrulla, una troca o una moto. Uno aprende a no mirar demasiado por el retrovisor. Esa noche de octubre el aire estaba tibio y el polvo parecía estar suspendido. Llevaba 3 viajes, todos cortos, todos en la zona de bares. Eran casi las 10:20 cuando me entró un servicio desde una plaza grande, punto de partida estacionamiento techado, destino Colonia El Mezquite, kilómetro 27, tarifa buena por la distancia. Vi la ruta, carretera estatal, luego un desvío de terracería y 2 giros hasta una calle sin nombre. Para mí, último viaje.
Con eso cerraba y me regresaba. La ubicación de recogida marcaba en el sótano de la plaza. Bajé. Nadie. Toqué, he llegado. El contador de espera comenzó a correr. De pronto, el coche se inclinó apenas, como cuando alguien se sienta con cuidado. Miré el espejo, asiento trasero vacío. Apagué el aire porque escuché, o creí escuchar, un roce. El parabrisas empezó a empañarse por dentro como si hubiera aliento. Al minuto 4 la aplicación cambió sola de esperando a pasajero a bordo. No toqué nada. Lo juro. Pensé que era un error de sistema. Salí a la rampa. El GPS me dio la ruta con voz metálica. En el primer semáforo sentí que el cinturón trasero del lado derecho se tensó como si alguien lo jalara del enganche. Luego quedó flojo. No suelo asustarme con tonterías, así que seguí. La ciudad se fue apagando a medida que subía el puente. A los lados, lotes baldíos, lonas mal puestas, espectaculares deshilachados que golpeaban el metal. Pasé el último Oxxo con luces parpadeantes, el último taller con un perro encadenado que levantó la cabeza al oír el motor. A partir de ahí, sombra. La carretera estatal tenía baches viejos que yo ya me sabía. A los 15 minutos apareció el primer señalamiento oxidado, KM24. Seguí. En el 25, la radio, que yo llevaba apagada, se encendió sola con estática. Subí el volumen y solo era un mar de chasquidos. La apagué. El teléfono vibró, señal débil. Miré el mapa para asegurarme de que el trazo aún estaba cargado. Allí estaba el destino, el Mezquite, KM27. Debajo aparecía una foto genérica de una calle con polvo en suspensión. Me extrañó que la app mostrara una imagen. Las imágenes de destino no eran comunes en esa versión. Le tomé una foto mental y seguí. Cuando el tablero marcó KM27, el asfalto se abrió a la derecha en una bocacalle de tierra. Metí la direccional. La brecha se hundía entre mezquites torcidos y basura vieja. Con las luces altas, la polvareda hacía un túnel lechoso delante de mí. En algún momento, un olor a tierra mojada me golpeó sin haber llovido. Hice el primer giro. A la izquierda quedó una cerca con botes aplastados en las púas. El segundo giro no fue un giro, era más bien una vuelta en U hacia un espacio donde ya no había calle, solo un claro con huellas de llantas congeladas en barro seco. La app vibró, está cerca del destino. El coche se detuvo en neutral, el motor al ralentí, la vibración constante en el asiento. Silencio afuera, ni grillos. De repente, el cinturón trasero del lado derecho chirrió y se elevó unos centímetros, como si alguien se lo estuviera acomodando sobre el hombro. El enganche golpeó el plástico del asiento. Sentí un hormigueo atrás del cuello. Miré el retrovisor. La luz interior no estaba encendida, pero vi el reflejo de algo en la ventanilla, una forma clara donde debería haber oscuridad. Apagué y prendí las luces del habitáculo. Vacío. Aún así, la presión en la tela del asiento trasero dejó un hundimiento leve que tardó en desaparecer, como si alguien se hubiera recargado y luego se hubiera deslizado hacia la puerta. Quise tocar finalizar viaje, pero el botón gris no respondía. La pantalla tembló y, por un instante, se superpuso un aviso antiguo, de esos que yo no había visto en años: desbloquea el destino con código. Debajo, 4 espacios y un parpadeo. El nombre del pasajero nunca apareció. Solo el destino y la hora. Cerré la app, la abrí. Lo mismo. En el parabrisas se marcó un círculo de vaho a la altura de un rostro que no estaba. Dao círculo, 3 trazos con un dedo, 2 líneas verticales cortas y una más larga atravesándolas. Un símbolo pobre, torcido, como dibujado en una ventana hace tiempo. Pasé la mano por el vidrio, el vaho desapareció. El símbolo se quedó, fantasma de humedad. Me negué a quedarme ahí.
Di reversa para salir del claro y, en el espejo, por encima de las luces rojas, vi a un niño parado entre los mezquites. No tenía lámpara, no tenía brillo, no tenía ojos que yo pudiera distinguir. Tenía la cabeza ligeramente inclinada y los hombros caídos, como cansado de una espera larguísima. Pisé el freno. El coche se me fue un poco de lado por el cascajo. El niño no se movió. Al parpadear, ya no estaba, y entonces la brecha entera, el claro y los árboles cambiaron de tamaño, como si la perspectiva se hubiera desplazado 1 metro a la izquierda sin que yo moviera el volante. Apreté la mandíbula. Terminé de acomodar el coche y salí a la carretera. El regreso fue peor. En el KM26, la radio volvió a encenderse, pero esta vez, entre la estática, se filtró una voz muy baja, como de alguien hablando con la boca pegada a la rejilla de un teléfono. No entendí palabras. Eran cadencias, pausas. Alguna vez trabajé de noche en un hospital y sé cómo suena una respiración cansada. Aquello era eso. Llegué al 25 y la voz se cortó. En el 24, el tablero marcó una alerta, cinturón trasero desabrochado. Ningún cinturón estaba abrochado. El teléfono, que ya tenía señal, vibró con una notificación de la app, califica a tu pasajero. Entré. El viaje aparecía completado. Hora de inicio, 22:21. Hora de término, 22:58. Propina, N/A. Comentario del cliente, gracias por traerme. Sentí la garganta seca. Yo no había finalizado nada. Llegué al bulevar. Paré afuera de una gasolinera. El vigilante me miró 2 veces, como si viera a alguien en el asiento de atrás, pero cuando yo volteé, evidentemente no había nadie. Puse gasolina por inercia. Al jalar la manguera, el chirrido del combustible corriendo dentro de la tubería me recordó otra cosa. Un día, en esa misma carretera, me tocó ver el resto de un accidente. Un coche gris con la trompa hundida contra un árbol, una bicicleta doblada como un alambre, una ambulancia lejos, ya sin sirenas. No vi cuerpos. Solo polvo. Ese recuerdo se me enredó con lo de la noche. Yo no quería pensar que era lo mismo. No era lo mismo. Esto tenía otra textura, otra paciencia. En casa, me metí al historial del viaje desde la computadora. Allí estaba el mapa del recorrido, la curva exacta en la que la app había tomado el destino y el puntito azul de regreso. Al acercar la imagen, apareció la foto del lugar. No era genérica. Era un recorte desenfocado de la misma brecha con un poste a la izquierda y, junto al poste, un ramo de flores marchitas y una cruz de madera pintada de blanco con 2 iniciales torcidas. No quise leerlas. Cerré la computadora. Dormí mal. Al día siguiente, al mediodía, abrí el correo. Había un mensaje automático de soporte, fechado a las 2:10 de la mañana. Tu viaje del 12 de octubre ha sido auditado por anomalías de señal. Si quieres, puedes describir si hubo algún incidente de seguridad. Casi respondí, pero lo dejé en borrador. A las 6 de la tarde, la app me lanzó una promoción para completar 5 viajes y ganar un bono. Salí. Todo estaba normal, como si la ciudad me hubiera perdonado por haber visto lo que no debía. Pasaron 2 semanas sin incidentes. Atardecía cada vez más temprano. La tercera semana, un jueves, me entró otro servicio a esa hora en la misma plaza. Mismo punto, estacionamiento techado. Mismo destino, Colonia El Mezquite, KM27. Tarifa idéntica. Rechacé por reflejo. Me cayó de inmediato otra solicitud distinta y la tomé. A las 10:20, aún con el nuevo pasajero a bordo, la app, en una pantalla Phantom que apareció por 2 segundos, me mostró la foto del destino viejo, la brecha, el poste, el ramo seco, las iniciales. El pasajero me pidió bajar el aire porque le daba tos.
Dijo que olía a tierra mojada. No había llovido. Esa noche, en el bulevar, conté los baches como quien reza. En el KM 27 no giré. Seguí derecho. Los faros mordían la cinta negra y la vomitaban por detrás. A los pocos minutos, una moto me rebasó y se perdió. Quise creer que ya estaba libre del asunto. Cuando por fin regresé a la ciudad, me detuve en un semáforo. En el espejo, por una fracción de segundo, vi un cinturón deslizándose en el aire como si lo retiraran de un hombro invisible. Golpeó el plástico. Sentí en la espalda el frío de una corriente que no venía de ningún ventilador. Miré el tablero, ningún aviso. Miré la app, ningún viaje en curso. Miré el asiento, sin hundimientos. Miré mis manos en el volante, sudor. Me prometí no regresar a esa carretera. El fin de semana, por la tarde, llevé a mi hijo a la plaza. Bajamos al sótano porque no había lugares arriba. La rampa estaba casi vacía. Las luces fluorescentes zumbaban. Mientras caminábamos hacia el elevador, el niño, que a veces ve cosas antes que yo, se detuvo y señaló una pared de concreto. No había nada, salvo marcas de humedad. Dijo que ahí había un dibujo feo con 2 líneas y otra atravesada, como una H mal hecha. Yo no veía nada, pero a medida que él describía la forma, una sensación me jaló el estómago, una cuerda fría atándome de nuevo a la brecha, al poste, al ramo seco. Esa noche decidí escribir esto. No para asustar por asustar, sino para dejar constancia de que hay lugares que graban rutas y rutas que se quedan esperando. Que la app se puede cerrar, que la ciudad puede hacer como si nada, que las personas pueden olvidar cruces blancas clavadas en terracerías y símbolos dibujados al vaho con prisa. Pero el camino sigue ahí, con su destino clavado en la pantalla de alguien, esperando que a esa hora, cuando las 10:20 toman aire, alguien acepte el viaje, baje al estacionamiento techado, siente el coche inclinarse apenas, ponga primera, gire a la carretera, y sin querer, cargue de nuevo con lo que una noche no llegó a casa. Si me preguntas si creo en lo paranormal, te diría que ahora creo en lo que insiste. En lo que se repite con paciencia de polvo. En lo que te acompaña callado en el asiento de atrás, con el cinturón puesto, agradeciendo en silencio que lo trajiste, aunque no sepas ni cómo lo subiste ni dónde lo dejaste. Y en ese gracias que no se escribe en la app, pero que se queda flotando en el coche, como un olor a tierra mojada donde nunca llueve. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.